Hola, muy buenas tardes. Hoy 3 de julio nos encontramos aquí en las instalaciones de la UAM Azcapotzalco y vamos a entrevistar a la maestra María Isa Reyes Godínez, que nos gustaría que nos comentaras un poquito tu perfil de más o menos qué has hecho en toda tu trayectoria académica y que nos hables también de no nada más la parte académica, sino tu perfil. Mira, Luvia, en realidad, bueno, yo soy economista de formación y muchas veces digo tránsfuga de la economía, híbrido, porque a lo largo de toda mi formación he tenido muchos vínculos con la parte de la cultura, principalmente con las artes. De hecho, paralelamente a la Facultad de Economía, yo estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música, entonces iba con las dos formaciones, y siempre mi interés estuvo en cómo se vinculan estos dos actores, o cómo podríamos vincular a la economía y a la cultura. Con el paso del tiempo encontré algunos estudios que hacían justamente este clic con estas dos, porque en la Facultad de Economía es complicado. Lo cierto es que plantear un tema de cultura dentro del campo de los economistas todavía es algo muy ajeno, ¿no? De hecho, por eso las iniciativas del foro que vamos a hablar más adelante. Para encontrar respuestas, justamente después me fui a estudiar una especialización en Historia Económica en la Facultad de Economía, como que fui ya matizando, y después fui a estudiar la maestría en Estudios Latinoamericanos, ¿no? En el área de cultura, justamente para encontrar otros conocimientos que pudieran completar mi formación. Y también porque ya yo estaba sumamente interesada en el tema de la cultura y quería ver cómo podían estos dos campos entrelazarse. Dentro de la maestría tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación justamente en el Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, me di cuenta que en Sudamérica y en varios países ya tienen un gran avance en muchos de los temas de economía y cultura, industrias creativas y culturales, también en la gestión cultural. Entonces me abrió un panorama mayor del tema. Estuve ahí con Héctor Chadborovsky, que fue mi tutor en la Facultad de Ciencias Económicas, y justo me apoyaba porque mi tema de investigación versa sobre las industrias culturales y creativas en México y bueno, algunos países latinoamericanos, principalmente Argentina. También a la par tuve vínculos con Flaxo, en la sede de Argentina, que ellos tienen un programa de gestión y comunicación, pero en ese programa también tenían invitados sobre economía y cultura. Estaba Octavio Bettino, estaba también algunos catalanes conocidos del área, entonces como que había una dinámica bastante interesante de intercambio de conocimientos y de apertura pues con gente que estaba trabajando en el sector cultural de Buenos Aires, ¿no? En la Facultad de Ciencias Económicas incluso tienen una especialización en gestión, administración de espectáculos escénicos, y bueno, la gente que está ahí, todos trabajaban en el sector cultural de Buenos Aires, entonces aprende uno más con los intercambios, conociendo las experiencias de los compañeros, ¿no? Entonces para mí fue muy enriquecedor. Y a lo largo paralelamente, bueno, he tenido la oportunidad incluso aquí de colaborar con un par de publicaciones del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco con los temas de industrias culturales, sobre todo industria de la música, en este marco de la nueva economía, ¿no? De la sociedad del conocimiento. Pero sí, siempre ha sido como algo poco comprendido, algo extraño, un tema muy extraño, pero cada vez va tomando más fuerza. Y en México, bueno, desde el 2004 esos temas ya están como tomando otra línea, un posicionamiento mayor, a raíz de un estudio que hace el economista Ernesto Piedras. Y bueno, de ahí, que yo siento que es el parteaguas hacia acá estos años, pues de repente ha habido un boom. Y ahí es donde justamente estamos trabajando. Cuando llego a la Academia de Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, justamente les llama la atención mi perfil, y que era un perfil ya pues, bastante ecléctico, y bueno, ahí estoy justamente en el área de
de gestión cultural, en el área de análisis de las industrias culturales, y es cuando pensamos que algunos compañeros que podríamos hacer un espacio de reflexión de estos tópicos, ¿no? Porque había publicaciones, algunos grupos, iniciativas que no tienen mucho tiempo, pero creo que es un tema donde convergen los nuevos paradigmas de la cultura y de la economía, ¿no? Se ponen en la mesa nuevas preguntas, por lo tanto era pues pertinente el generar un espacio que además fuera un tanto neutral, ¿no? Porque damos apertura a posturas de todo tipo, al menos esa es la intención, y de que justamente en unos cuantos días podamos tener discutiendo a personas de distintas instituciones, educativas o no, públicas, privadas, nacionales, extranjeras, que trabajan los temas y que además son de diversas disciplinas, ¿no? Entonces, ese era nuestro objetivo, creo que se cumplió en la primera edición. Continuamos con la entrevista y me gustaría, bueno, que pudieras hablar todavía un poquito más qué fueron las experiencias de este primer foro, a lo mejor quiénes son los personajes que se incluyen en el foro, cuáles son las conclusiones que existen al finalizar este foro, y por algo esas conclusiones nos llevan a un segundo foro. Sí, Luvia, como te comentaba, bueno, nosotros desde la Academia de Arte y Patrimonio Cultural pensamos que era importante tener un espacio de reflexión que nos permitiera también pensar en algunas propuestas, ¿no? Porque los foros académicos normalmente todo el mundo participa, discute y luego se acabó, ¿no? Cada quien para su casa y luego el que sigue. Entonces, más allá de eso, creo que la academia debe de acercarse y de justamente estrechar vínculos con otros actores que forman parte importante porque son los que toman las decisiones, en este caso de la política cultural de nuestro país. Entonces, en un principio, como reflexión, tuvimos la idea de poner los grandes temas, sin ser exhaustivos, que ya están en esa intersección entre la economía y cultura. Mira, la vez pasada tuvimos varias mesas que son, por ejemplo, la cultura, la economía y el turismo, la nueva economía y la sociedad del conocimiento, industrias culturales y creativas, economía y patrimonio cultural, incubadoras culturales y empresas culturales, y economía y cultura, aproximaciones teóricas. Entonces, en estas mesas intentamos como dar cabida a los grandes ejes temáticos que están, bueno, ahí incluso en las conferencias magistrales se habló también de museos, esta parte del patrimonio y el turismo, que son muy polémicas y que también están en un boom, ¿no? El turismo cultural, este marco de la nueva economía y sociedad del conocimiento, que se estudia mucho desde las aulas de economía, pero que pareciera que no tienen relación con la cultura, y por supuesto que tienen relación con la cultura, a través sobre todo de las industrias culturales y las industrias creativas. Y bueno, hablar también de esta nueva forma de ver a las empresas como es las empresas culturales, ya sea a través de iniciativas individuales, por asesoría o mediante incubadoras culturales y creativas que ya también existen en nuestro país, pocas, pero están, e incluso algunas incubadoras tradicionales están implementando dentro de sus líneas de acción el incubar proyectos de tipo cultural. Y una mesa más teórica donde hable de esto, qué es la economía de la cultura, que la economía de las artes, la economía cultural y todas estas categorías que se van dando, conceptos en el campo de la economía cultural. Justo la economía de la cultura, y por eso nosotros lo pusimos economía y cultura, porque hay varios, ¿no? Entonces, así no nos metemos en conflictos, economía y cultura. Está la subdisciplina ya de economía de la cultura dentro de la clasificación YEL, la clasificación del Journal of Economic Literature, que es el lugar que legitima, ¿no? El que exista una línea de investigación dentro del campo de la economía de la cultura. Está, como dirían algunos autores, hasta la letra Z1, pero existe.
Y pocos economistas saben de la existencia de esto, entonces es un campo, es una beta interesante. En nuestro país mayormente se ha estudiado desde el área de la antropología, de la sociología, de la comunicación, de la gente, de la cultura. Del otro lado no tenemos muchas iniciativas, a diferencia de otros países como España, que sí tienen las escuelas de economía, programas de gestión, o que tengan que ver con industrias culturales, economía de la cultura, o no sé, la Universidad de Copenhague, los australianos también tienen iniciativas. En México todo lo que hay en el tema no sale de las escuelas de economía o del área económico-administrativa, sino de la parte cultural. Entonces fue ahí cuando pensamos invitar a la Facultad de Economía, claro que es la UNAM, y bueno, yo soy egresada de la Facultad de Economía, y dijimos, bueno, es importante que siendo la máxima casa de estudios, digo, además de las otras universidades públicas que son muy importantes, que estuviera presente en estos debates, ¿no? Y empezar a sondear, a incentivar nuevas líneas de investigación entre la planta académica, entre los estudiantes, o por lo menos que se acercaran a ver que existen otras posibilidades dentro de la ciencia económica. Así empezamos con este proyecto. Como te decía, ya tuvimos una convocatoria bastante interesante. Nosotros pensábamos que nos iban a llegar 2 o 3 propuestas, porque por todo lo que ya te he comentado del tema, que es poco trabajado todavía, pero afortunadamente nos llegaron un poco más de 130 propuestas, e incluso tuvimos que abrir un día más, porque dentro de la selección había trabajos muy interesantes. Entonces se quedaban alrededor de 50 trabajos solamente, pero sí ahí nos trajo complicaciones, que de repente veíamos que había cosas muy interesantes trabajándose, y tuvimos además gente del Distrito Federal, de varias instituciones. Creo que el público fue muy diverso también, entonces teníamos una diversidad entre ponentes y público asistente. Entonces, bueno, creo que también cabe mencionar que tuvimos lleno, la logística nos rebasó. Quizás esos son de las cosas que son bienvenidas, ¿no? Pero no lo esperábamos tampoco. Y eso da cuenta de que entonces es necesario hacer este tipo de foros, ¿no? De actividades.